vamos a dar comienzo a la sesión de esta tarde dedicada a las dinámicas informativas dentro de nuestras esferas públicas. Vamos a intentar organizar una perspectiva histórica en, digamos, de largo plazo para atender cómo se han ido transformando las interacciones al interior de esa esfera pública en momentos de crisis. En ese sentido, pues la primera intervención va a ser la de Mirta Núñez, profesora de Historia de la Comunicación, gran colaboradora del Movimiento por la Memoria y los Derechos Humanos en Madrid, en España, y que nos va a plantear una perspectiva de cómo se configura la primera prensa en España, cómo articula en sí misma dinámicas políticas importantes, como también vimos la semana pasada en torno a cómo esos clubes y periódicos liberales podía incluso haber luego estructuras partidarias e incluso armadas en algunos momentos, ¿no? Cómo se cruza un poco en la fase de la Segunda República, qué pasa con el franquismo como recomposición totalitaria de la esfera pública, que después retomará en una segunda fase Javier Muñoz Soros, creo que uno de los mayores especialistas en medios de comunicación con profundidad de crítica que han ido transformándose a lo largo de los distintos periodos del franquismo. El trabajo de Javier sobre Cuadernos para el Diálogo creo que nos va a dar un poco una referencia importante de cómo se va transformando ese aparato propagandístico del régimen, va cediendo al intentar ceder espacio a estas nuevas propuestas, va a cambiar digamos, las tensiones internas de estas esferas públicas como para facilitar ese nuevo clima de opinión que va a ir apoyando el proceso de transición. Y después yo abordaré ya la fase de los 90, un poco hasta ahora, viendo cómo pues, la esfera pública queda transformada con la revolución digital, nuestras digamos, transformaciones televisivas que ya van a ser las que a lo largo de las últimas décadas son las que mantienen un poco el pulso digamos, por esa esfera pública central donde se asientan todas las digamos, los consensos institucionales hegemónicos, ¿no? Iba a venir, tengo que disculpar al profesor Víctor San Pedro, que ha tenido que hacer un viaje urgente por un fallecimiento familiar y no va a poder estar esta tarde con nosotros, pero bueno, yo creo que también con la reciente sorpresa electoral también podremos también discutir, tendremos más espacio para discutir con todos ustedes un poco la nueva coyuntura que se viene configurando en España y que yo creo que el éxito de Podemos y el papel de Pablo Iglesias como una persona con un capital mediático y una propuesta comunicacional muy concreta, creo que también puede ser objeto de una reflexión crítica interesante para el debate. Bueno, pues Mirta, si te rimas. Buenas tardes. Siento no veros la cara porque esto es un tercer grado, ¿eh? O sea, es que no vemos nada, ¿no? Tú tampoco. Gracias. Bueno, a los amigos, a los conocidos y a todo el público que está aquí, se le agradece pues dedicar un tiempo a estas tareas o a estos conocimientos, porque yo siempre pienso que la cultura es interesante y vamos a intentar hacerlo, ¿no? Vamos a intentar compartir ese sentimiento que supongo que es el que os ha traído aquí. Pero antes que nada, yo también, como muchas veces estoy ahí y soy público, ¿cuánto tiempo, Gabriel?
y pues nos una intervención de 15-20 minutos máximo, para cada uno de 20 minutos, y después dejaríamos una minuto para... Porque no pasarme. Claro, ayer me planteaba una visión diacrónica, es decir, a través del tiempo de los medios, y en un buen momento, como decía, porque claro, el triunfo de Podemos, el notable logro de Podemos, pues nos indica que la presencia en el mundo mediático hoy cada vez tiene mayor importancia para llegar a un público mayor, ¿no? Y para hacer tangible pues unas propuestas políticas. Hasta cierto punto yo pensaba, bueno, pues es un caso de que salta del mundo mediático al mundo político, lo cual es novedoso. En realidad no es novedoso, en realidad siempre ha sido así, y bueno, es como un círculo que constantemente se da vuelta. Yo estaba recordando el 19 liberal, cuando comienza una semidemocracia en España, un liberalismo oligárquico para las clases más poderosas. Bueno, pues las carreras políticas se hacían directamente en la prensa, o sea, que es que tampoco hay una novedad. Hay nuevos soportes, está claro, pero la novedad en ese sentido no está muy clara. Me planteaba también, Ariel, el hablar de de la génesis de los medios modernos, ¿no? de la prensa moderna o de los medios modernos. En realidad, si nos situamos en lo moderno, yo lo situaría en el contexto del último tercio del XIX, y lo que se crea en el XIX, con mayor o menor medida, está presente en nuestros días, que es la prensa de masas, prensa informativa de masas, con distintas orientaciones. Hoy, ¿cuál es la novedad de aquello que está presente hoy? Bueno, pues es el medio que no se adscribe abiertamente a un partido político, que es lo que ocurría pues, en el inicio del liberalismo, sino que se adscribe a una orientación favorable de una manera más o menos explícita, y hoy pues ocurre mayoritariamente. Para eso pues se moderniza, como se había modernizado la sociedad española, porque claro, siempre tenemos ese sabor amargo o agridulce, mejor dicho, pensando que España se quedó atrás y no había marca España. En realidad España se va modernizando y la prensa es una buena muestra de esa modernización. Se va modernizando, se va industrializando, se va alfabetizando, se va urbanizando, con cierto retraso respecto a los países punteros, porque es que siempre nos miramos en los países más punteros, es decir, Francia, es decir, Gran Bretaña, en Europa, y no nos miramos en otros que seguían más o menos nuestro paso. No es para que nos vayamos a dormir con mayor satisfacción, simplemente que la crítica tenga cierto equilibrio, ¿no? De aquello que se crea en el último tercio, está presente esa prensa de masa de distintas orientaciones o de distintos colores, y está también presente algo que hoy en día es muy tangible en España, que es una iglesia católica que se va quedando atrás y que de pronto se da cuenta que tiene decenas y decenas de medios en toda España, y que estos medios pues, se han convertido en hojas parroquiales. Pero es más, es que ya no lo leen ni los propios católicos que van a misa, ¿no? Entonces deciden modernizarse, de tal manera que va a adoptar los modos de la prensa de masas, es decir, una información organizada, que eso es muy importante en el periodismo. Es decir, hoy en día en Internet, bueno, llegas a todo o a muchas cosas, pero muchas cosas también de manera desorganizada, y el periodismo organiza, ¿no? Organiza para facilitar la lectura. Bueno, pues la prensa católica decide convertirse en prensa católica de masas, y eso fue un cambio fundamental para llegar
y ese era el lema, llegar allí donde no llegaban los hábitos. Lo cual es curioso porque hay que entender que eso era parte de esa propaganda que la Iglesia llevaba y lleva en nuestros días. O sea, que es un fenómeno que no aparece ahora, sino que apareció ya a finales del 19. Y de hecho crea, muy preocupada por este problema, una asociación de la buena prensa. Y había una buena prensa, evidentemente, porque había una mala. Y la mala ya no es solamente la marxista, ese término, ¿no?, tiene cierto peso, ¿no? La marxista, la anarquista, que bueno, esto ya era el demonio con todos sus ornamentos, sino que era la liberal, una cosa tan, que lo veríamos, bueno, desde que Esperanza Aguirre se reclamó como liberal ya está condenado, ¿no? Pero entonces tenía un matiz progresista importante y de hecho el pontificado de León XIII dice que el liberalismo es pecado, que hay que utilizar los modos del liberalismo para deconstruir el liberalismo, y la prensa se utiliza para esa destrucción, ¿no? Si esto está ocurriendo desde finales del 19, pues claro, si quiere modernizarse necesita medios. Y aunque las iglesias entonces y ahora, pues como sabemos, es una importante propietaria, yo diría que los problemas que tenía entonces, en parte, solo en parte tiene ahora, le faltaba liquidez, liquidez para invertir. Y por lo tanto se va a ayudar de aquellos que están más interesados en la modernización de la prensa para hacer llegar su mensaje, que es la oligarquía. Las grandes familias de la banca española, por ejemplo los Urquijo, que hoy están presentes, ayudan a la compra de un gran periódico que a lo mejor a alguien le suena, El Debate, que fue en la punta de lanza de lo que era Editorial Católica. Y Editorial Católica logra establecer más de 100 diarios, que ya sabemos lo que cuesta mantener un diario, y que si no se lo dirían al público, pues lo que cuesta mantener un diario, más de 100 diarios a lo largo y ancho de toda España. Bueno, pues con ese dinero de la banca interesada en el diario católico, que era un diario de derechas para la jerarquía superior y diríamos el porcentaje mayoritario, digo mayoritario porque también siempre ha habido un pequeño porcentaje de catolicismo progresista, pero minoritario, y realmente no ha logrado escalar a la conferencia episcopal durante mucho tiempo, ¿no? O si llegó alguna vez, no lo sé muy bien. Bueno, pues entonces esto por un lado, y esa prensa informativa de masas de orientación liberal masivamente, minoritariamente de orientación de católica, de derechas, pues va a alcanzar su cenit en los años de la República. El otro día, dando la clase al respecto, les hablé de la edad de plata del periodismo español. En los años 30, dice uno que siempre me tiene que hacer repetito grillo, dice, no, la edad de plata es la edad de plata de la literatura y de la cultura española. Digo, no, sí, también, no solo, sino también. Es decir, es que no se entiende el periodismo sin la literatura. Y todos los grandes literatos, escritores de la época, se ganan los garbanzos en gran parte publicando capítulos de sus novelas, ensayos en la prensa, o sea que no lo tienes que ver como antes, como algo antitético, ¿no? Algo que se enfrenta. Bueno, pues de ahí realmente tenemos que entender que en la República pues se crea, se mantiene el progreso de esa prensa informativa de masas. No es una ruptura a la República, sino una continuación de lo que ya hemos visto desde
desde finales del 19. Como claro, el franquismo echó tanta basura sobre la República, a ver si se borraba de la mente de los españoles, pues realmente la gente cree que en la República lo que había era el régimen de los soviets y que el aparato de medios estatales se crea en la República, y en absoluto. En la República lo que ocurre es que se llega a su máximo esplendor la prensa de propietarios privados de distintas tonalidades políticas, pero privados. Y realmente Azaña decía, y aquí ya supongo que mi compañero de la derecha física, ¿no? Nada más, pues podrá decir mucho más. Azaña decía que el único medio público que tenía que ver, estatal, que tenía que haber, era la Gaceta. Y la Gaceta hoy es nuestro boletín oficial del Estado, que en mal momento los golpistas le cambiaron el nombre, porque la Gaceta pues tenía unas reminiscencias históricas del siglo XVII. Bueno, pues con esa idea, claro, en la República hay una gran diversidad de medios, de tonalidades, pero le falla una estructura propia que defienda el proyecto republicano, y eso se va a notar sobre todo en la Guerra Civil. En la Guerra Civil, desde el 17 de julio del 36, en la zona golpista se va creando un aparato estatal de medios, en su mayor parte a partir de incautaciones, que no de expropiaciones, de incautaciones de medios en manos republicanas, y resulta que la República en ese periodo de guerra está absolutamente debilitada para defenderse de la avalancha propagandística de los golpistas. Esto fue muy grave, y fue muy grave en el exterior, porque claro, diríamos que aquellos que defendían la República en el exterior, en el extranjero, no le ponían cara, ¿no? Y eso le falló a la República y le hizo daño a la República. Claro que más daño le hizo la traición de las democracias occidentales, eso está claro, ¿eh? Eso es un elemento importante, pero no el elemento fundamental, o no era solo el elemento fundamental. Más grave fue que las democracias empujaran un comité de no intervención en los asuntos españoles, que hay que recalcar una y otra vez que fue dramático para la suerte de la República Española. Mientras que la Iglesia dedicó su inmensa red en el exterior a apoyar a los golpistas que evidentemente tenían mucho interés en autodenominarse la legalidad, porque esto es curioso y así siguen hasta nuestros días. Bueno, hoy no son la legalidad, pero sí se mantiene su legitimidad en determinados ámbitos. Ellos van a construir una legalidad paralela que tiene su portavoz en el Boletín Oficial del Estado, y la República tiene la Gaceta, y eso se mantiene durante la guerra en paralelo, de tal manera que decían, no, nosotros, bueno, aquí están nuestros decretos, nuestras leyes, nuestros decretos, leyes, y toda la pirámide legal habitual en su Boletín Oficial del Estado, como si fuera la legalidad, cuando ellos habían cometido la máxima ilegalidad, que era dar el golpe de Estado contra aquellos que le habían concedido el uso de las armas. Bueno, pues con esto nos vamos acercando ya al ámbito del profesor Muñoz Oro. Hay que decir que el franquismo fue bastante hábil, a pesar de su estructura nazifascista durante los años de la guerra, pues para cimbriarse, ¿no? Para moverse en el ámbito internacional. En el fondo, no sé si hay que creer eso que se decía de Franco, que tuvo baraca, que tuvo suerte. Baraca es una palabra de los árabes, de los marroquíes, que fueron mercenarios,
en el ejército de África, ellos, nosotros evidentemente, y entonces la verdad es que logró increíblemente, y a pesar de todo lo que había hecho durante la guerra, de la propaganda del terror, en la cual Keipo de Llano fue un precursor absoluto, ¿no? Cuando decía aquello de mujeres, os vais a enterar de lo que es un hombre, cosas terribles, ¿no? Que además hoy están transcritas en Unión Radio, que es un buen ejemplo de lo que hacían los rebeldes, ¿no? Unión Radio era Unión Radio Sevilla, era una emisora privada que, claro, en los 72 horas aproximadamente que los golpistas utilizan para tomar la ciudad de Sevilla, se convierte en su principal portavoz de la política de terror. Claro, ¿quién tenía al frente? Gente como nosotros, ¿no? Gente que no conoce el dominio de las armas y que se encuentra con un ejército profesional y con mercenarios. Entonces, claro, cuando decía aquello, creaba movimientos masivos de población que huían pensando lo que se les venía, lo que se les venía encima, y eso es indudablemente un arma de guerra. De aquel fascismo atroz que está presente de una manera descarnada, pues yo diría hasta los años 50, pues luego en los años 50 cambia de promotor, y ese promotor se fue a Estados Unidos, uno de los vencedores de la Guerra Mundial, y claro, tiene que cambiar el mensaje. Y yo diría que ese segundo mensaje clave que llega hasta nuestros días es dedícate a lo tuyo, progresa económicamente, ya han pasado las vacas flacas, que fueron los años 40, y lo público es algo que te es ajeno y que no te metas en ello, mejor no destacar ni por arriba ni por abajo, que no te sitúen y tú progresa individualmente y familiarmente. Así se entiende la desmemoria del pueblo español, o de una parte importante del pueblo español. Es decir, ¿eso aquí qué te importa? ¿Te ha tocado por algún lugar? No, ¿verdad? Entonces, por favor, dedícate a otra cosa. Desgraciadamente, yo creo que esa fue la estrategia más efectiva del franquismo a través de sus medios, y después del franquismo como el silencio de la transición. Gracias. Bueno, pues yo creo que con esta idea así fuerza que nos ha dejado Mirta, creo que hay claramente un nexo entre la idea, digamos, la construcción de esa desmemoria y el proceso de despolitización estratégico que pone en marcha el régimen. Yo creo que tenemos ahí una base para que la reflexión de cómo ese espacio de propaganda se va a ir progresivamente cuestionando y abriendo desde los años 60 en el marco de ese desarrollismo. Javier, nos va a dar... mejor esto. Cumplido, ¿no? Cumplido, he dicho. Sí, yo creo que, bueno, primero agradecer a Miguel y a todo el equipo de la Universidad de Radio la invitación, y bueno, si encadeno con lo que ha dicho la profesora Mirta Núñez, creo que por algo de razón tenía al poner en discusión lo de la edad de plata, pero sobre todo porque yo creo que era la edad de oro en la cultura en general y en el periodismo, sin duda. Creo que los años 30 de los años republicanos son la edad de oro del periodismo español, y el contraste con, no sé si habéis leído el texto que dejé, o sea, no quería leer, el contraste con la represión franquista en el periodismo es bestial, incluso más bestial que en otros ámbitos de la cultura, ¿no? De una ciudad que tenía casi 20 periódicos y con tiradas de cientos de miles de ejemplares que luego tardaron más de 40 años en recuperarse, ¿no? Has citado el debate. Es curioso cómo el franquismo fagocita su propia riqueza cultural. El debate, el franquismo nunca permitió que se volviera a abrir, y era la punta de lanza de un proyecto social súper conservador, muy lejos de la democracia cristiana, pero un proyecto social, y lo máximo que dejó fue abrir un sucedáneo que fue un teatro. Pero bueno, yo no me voy a alargar en esto, sino
y había planteado no sé, cuando me dijo Ariel lo de una intervención corta y pensada para el debate, dije, pues bueno, pues una pregunta, ¿no? A ver qué interrogante se podría plantear para retomar luego en el debate. Y de uno me han salido tres, ¿no? El primero me parece bastante obvio, ¿no? ¿Qué papel jugaron los medios de comunicación en la transición a la democracia? Pero, sobre todo, y este sería el segundo interrogante, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación no ya en la consecución de una democracia formal o de una democracia procedimental, es decir, unas nuevas normas de juego democráticas que culminaría con la Constitución del 78, sino en una cultura democrática más profunda? Y una tercera interrogante que estaría relacionado con esto. ¿Fracasó o tuvo éxito el franquismo en la socialización, en el adoctrinamiento y en la educación, o en este caso sería la mala educación de los españoles? La prensa, empezando por el primer interrogante, yo creo que la respuesta es bastante sencilla, ¿no? El papel de los medios de comunicación en la transición española fue importante, fue positivo, como en otras transiciones de un régimen autoritario a la democracia, ¿no? Es decir, como conciencia, vamos a decir, de amplios sectores de la sociedad que querían un cambio pacífico y sobre todo instrumento de acción de los sectores, vamos a llamar, más movilizados, ¿no? De estas minorías ruidosas que coexisten con unas mayorías silenciosas, sobre todo de los años 60 en España. Esta lucha por conquistar espacios públicos, esferas de debate, más allá del control de la dictadura franquista. En esa conquista de espacios públicos o espacios de debate, creo que las revistas, antes citabas mi tesis sobre cuadernos para el diálogo, pero bueno, la gente que tenga cierta edad pues se acordará de cuadernos para el diálogo, de Triunfo, de Índice, de Destino, de tantas revistas que nacieron en el seno del régimen, con sus aledaños más cercanos, pero que jugaron un papel muy importante en la creación, vamos a llamar, de una conciencia crítica, en la reconstrucción de una razón democrática, como dijo Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Mucho más que los diarios, precisamente porque su menor inversión les permitía pues, hacer frente a la represión franquista que, como veremos, ejerció de diferentes maneras. El control de los diarios era mucho mayor, sobre todo la cadena de prensa del movimiento y algunos diarios privados, católicos o monárquicos, que evidentemente seguían la línea del régimen. El desarrollo de estas revistas y algunos periódicos críticos se vio especialmente favorecida por la nueva ley de prensa imprenta de 1966, que sería un poco la continuación de este desarrollo del segundo franquismo, donde lo ha dejado la profesora Mirta Núñez. Hay que recordar que la ley de prensa imperante en España o vigente en España había sido promulgada durante la guerra con carácter excepcional, en 1938. Era una ley que establecía un mecanismo de censura previa del que no habían hecho uso ni siquiera el fascismo italiano ni el nazismo alemán. Era la ley con diferencia más rígida y, como así, totalitaria que había en la Europa de esos años. Era una ley, tengo aquí una cita que entendía, tengo una cita de Manuel Prados en su Ética y Estética del Periodismo Español, que creo que es de 1943, donde decía que la Nueva España, la crítica negativa era no ya de mal gusto, sino intolerable y peligrosa. ¿Qué pasa? Que como reconocían los propios informes que hacía el Ministerio de Información y Turismo y su Dirección General de Información, los propios periodistas se rebelaban contra este mecanismo, no ya solo de censura previa, que era absolutamente farragoso, todo lo que se publicaba, todas las fotos, incluidas los dibujos, tenían que pasar censura previa, sino además la inserción de consignas, las órdenes de inserción obligatoria que llevaba a cabo los diferentes ministerios en la prensa. Eso hacía, tengo aquí la cita de un informe del propio Ministerio de Información y Turismo, pero hay varios, pero los cito en el artículo que os pasé. Este creo que es de 1957 y cito literalmente, ¿no? El 100% de los periodistas se quejan del tono general de mediocridad que explica el escaso número de lectores con que cuentan nuestros periódicos.
O otra cita literal: el desprestigio general de la prensa, al que contribuía, cito literalmente, el rigor fastidioso de los censores, casi siempre incompetentes. Esto lo dicen los propios periodistas de régimen. De manera que muchos escritores, esto es otra cita literal, muchos escritores de talla se han refugiado en la literatura y el ensayo puros, en detrimento del buen periodismo. Algo que luego han estudiado profesores como José Carlos Cañete, no de Gracia, de por qué es esto que en otros países europeos iba a través del buen periodismo, en España va a encontrar en la literatura social, por ejemplo, una vía de expresión a través de la literatura. Y los periodistas franquistas se quejan de que esto va en detrimento de la propia función propagandística de la prensa. Dice, hacemos una prensa que no tiene ninguna credibilidad, que va para los ya convencidos, y así no hay manera de hacer propaganda. En realidad, la ley de 1966, que es lo más parecido a una liberalización, ¿no?, que se produce legalmente en el franquismo, en realidad no buscaba ir hacia un tipo de régimen diferente o poner las bases de un régimen diferente, sino que lo que pretendía era relegitimar para dar mayor estabilidad y más continuidad al franquismo, ¿no? ¿Cómo? Pues haciendo que con una cierta apertura, por ejemplo, quitando, entre comillas, la censura previa, que luego va a quedar el famoso artículo 2 que de respeto a las instituciones, etcétera, que va a hacer que la censura, aunque no sea previa, sea totalmente en activo. El objetivo de la ley de prensa e imprenta era crear corrientes de opinión, vamos a llamar consolidadas, no partidos, lobbies, diríamos ahora, corrientes de opinión dentro de los diferentes sectores que todavía creían lo que se llamaba entonces los valores del 18 de julio. ¿Qué pasa? Que eso llega muy tarde. Llega después de años de polémica, en parte con la Iglesia, que por supuesto no quiere libertad de prensa, sino que quiere, pues eso, una buena prensa, pero que no le gusta el control del Estado sobre sus propias publicaciones, por ejemplo, imponiéndole directores, etc. Quiere autonomía para sus propias publicaciones. Y entonces la ley de prensa llega demasiado tarde, en 1966, cuando a los que iban dirigidos, que era sobre todo a los sectores intelectuales y estudiantiles, se estaban alejando del franquismo, muchos de ellos han formado parte, desde intelectuales, son Jiménez, a los jóvenes estudiantes, han formado y se han socializado dentro del régimen, o a la propia Iglesia Católica, que en 1966 está ya totalmente dividida entre una jerarquía que apoya el franquismo y unas organizaciones, por ejemplo la Acción Católica, que precisamente ese año va a quedar totalmente descabezada de sus dirigentes, ¿no? ¿Qué va a hacer entonces la ley de prensa e imprenta? Pues lo único que va a hacer es hacer más visibles las contradicciones del régimen entre sus exigencias de control social y el proceso de modernización que él mismo ha puesto en marcha a partir de la segunda mitad de los años 50, con la entrada de los tecnócratas, de los Dei, etc. Eso va a llevar a un sucederse de secuestros de números y de publicaciones, reimposición de la censura previa, por ejemplo, en el estado de excepción de 1969, sanciones, cierres de periódicos, el famoso cierre y luego posterior voladura del Diario de Madrid, secuestros de todo tipo, etc. Lo cual va a provocar una división fortísima dentro de del propio gobierno, de las propias élites del franquismo, que ejemplificó mejor que nada el famoso caso Matesa, ¿no?, cuando la prensa del movimiento falangista saca este escándalo relacionado con los ministros del Opus Dei. ¿Cómo sobrevivía la prensa crítica, estas revistas, a tanto secuestro y tanta censura y sanción, etcétera? Bueno, pues con un tipo de lenguaje muy característico, creo, no sé si es Castilla del Pino, el psiquiatra, que lo llama criptolenguaje, ¿no? O Manuel Vázquez Montalbán, que habla de que es un lenguaje que se mantiene gracias a la complicidad entre el autor y el lector, ¿no? Cuando uno cogía cuadernos para el diálogo y se hablaba de Gaulle, ya se sabía que aparte de hablar de Gaulle se hablaba de Franco, a veces pasaba y otras no, o cuando se hablaba de algunos temas, pues, en caso política exterior o cualquier otro tema, había, por decir así, una segunda lectura.
Este criptolenguaje es precisamente una de las causas que se han dado para explicar la crisis de esta prensa y sobre todo de estas revistas críticas después de la muerte de Franco, después de 1974, cuando precisamente se entra en el proceso clave de conquista de las libertades por las que tanto estas revistas como Triunfo o Cuadernos para el Diálogo o El Segundo Destino habían luchado. Hay que decir, y lo digo también en el texto que he dejado, que la crisis de la prensa política no es un fenómeno como muchos otros, lo decía también la profesora Mirta Núñez, no es un fenómeno idiosincrásico solo español. La resaca post-68 lleva a un desencanto, esta palabra que tanto se utilizó entonces, también en Europa se habla mucho del desencanto, de las esperanzas revolucionarias incumplidas, y va a llevar a una crisis de las grandes revistas y de la prensa política en Europa. Muchas revistas van a sobrevivir, pero aligerando sus contenidos políticos, poniendo cosas de sociedad o contenidos culturales. Lo que diferencia al caso español es lo intenso, como pasa en otros fenómenos asociados, lo rápido que es el proceso, ¿no? Lo intenso que es un proceso que lleva a que en el año 76 España sea el país de Europa con mayor número de cabeceras, que se acerca a las 6.000, de empresas periodísticas y de cabeceras, para que luego en muy pocos años algunas de estas revistas referentes de la posición antifranquista desaparezcan. Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, después de intentar cambios de periodicidad, que son en Cuadernos para el Diálogo mensual se convierte en semanal y Triunfo hace lo contrario. Y son revistas óptimas. Si tú ahora coges Cuadernos para el Diálogo o Triunfo del año 78, pues me parece que lo que hay ahora es una penosa copia de lo que era el buen periodismo político. Es decir, que ese inconveniente del lenguaje lo superan, ¿no? Y llegan a hacer un periodismo, yo creo que muy moderno, ¿no? Con un lenguaje que evidentemente deja esa complicidad que ha quedado anticuada y que es mucho más explícito, mucho más directo, hablando de las cuestiones de la política. Es también el momento en el que llega la influencia de los new magazines americanos. El ejemplo en España va a ser Cambio 16, con un formato mucho más flexible, también un lenguaje mucho más directo, que va a tener un éxito enorme. Tengo aquí unas cifras, ¿no? Cambio 16 en esos años, dirigido por Juan Tomás de Salas, un grupo con González Seara y Juan Tomás de Salas, en la reforma centrista, vamos a decir, de la transición, pues pasa de tirar, a ver, tengo aquí una cifra, 15.000 ejemplares en enero del 74 a 115.000 a finalizar el año, más de 300.000 en diciembre del 75. Unas cifras que en la prensa del movimiento, excepto marca, pues ni se sueña, ¿no? Bueno, Interview no hablemos, Interview pasa de 297.000 ejemplares en el 76 a 640, 462 en 1977 y supera el millón en 1978. Cifras que ahora son, en el mejor de los sueños, eso añadiría un editor de revista de información general. En cifras generales, espero no ser pesado hablando de cifras, pero bueno, con estas acabo. En las revistas de información general y política, en 1978 alcanzan en España el récord de casi 70 millones de ejemplares de difusión conjunta, no de tirada, de difusión real, con un incremento para toda la década de los 70 del 84 y pico %, es decir, que prácticamente se dobla. Sin embargo, a partir del año 80 se reduce, en 1980 baja ya a 48 millones, de casi 70, y en los años 80 se va a estabilizar en torno a los 45 millones. Es decir, que estamos hablando de 25 millones menos de ejemplares de difusión de general de todas las revistas de prensa y de información general. Hay un fenómeno aquí que dijo Ariel que lo citaré, por supuesto, porque es fundamental, que es el del país. El país va a ser determinante para...
el país va a ser determinante también en la desaparición, creo yo, de algunas de estas revistas críticas. Muchos de los equipos de Trufo, de Cuadernos para el Diálogo, van a pasar al país, ¿no? Un país, esto me hizo mucha gracia en el texto que pasé aquí ayer, ¿no? De esto que se presentará como una novedad, ¿no? La cita esta que repito en el texto, ¿no? Un periódico dice literalmente en su presentación que no tiene que arrepentirse de nada porque de nada se siente responsable. No deja de ser curioso para un periódico cuyos creadores estaban Ariza y Fray Ibarne. Pero esta idea de ruptura, ¿no? Con el pasado franquista tan característica de la transición, ¿no? De presentarse como sin pasado. Bueno, el país luego evolucionó mucho, es decir, desde esta fundación por hombres del franquismo reformista, o del más reformista, como Araiza, fue evolucionando por el contexto y sobre todo por sus propios periodistas, ¿no? Que participan en el proyecto, sobre todo después de que el tándem Polanco-Cebrián se hiciera con el periódico, ¿no? Y es un periódico que tiene muchos niveles, ¿no? De discurso. Es difícil coger y poner todo en una misma interpretación, porque yo creo que es parte del secreto de su éxito, ¿no? Es decir, se adapta al tiempo que se está dejando atrás y a lo que viene por delante, y entonces puedes encontrar una línea editorial muy parecida a la de los grandes diarios liberales europeos, pues muy posibilista, muy pragmática, apoyando la transición, dando algunos toques, pero apoyando a Juan Carlos, a Juan Carlos, con unas participaciones, ¿no? unas colaboraciones de periodistas que van pues desde gente muy del centro derecha, de La Cierva, yo creo que en el año 76 de La Cierva es el que más tribunas firma en el país. Marías, por ejemplo, va a ser otro hombre destacado del país, hasta una serie de colaboradores que, sin embargo, están haciendo un periodismo mucho más dinámico, mucho más secular, mucho más desenfadado y irreverente, lo cual va a provocar una ruptura muy intensa, por ejemplo, con Marías, con los fundadores originarios del país. Estoy pensando en los Umbrales, Sabater, Maruja Torres, etc., que escandalizan a la parte más conservadora del periódico. Entonces yo creo que se sabe mover en varios niveles, lo cual le permite captar a una serie de públicos potenciales, hacer que las tiradas del país pues, bueno, recuperen las de la República y las superen, pues, llegando a 300 o 400.000 ejemplares, ¿no? Claramente, además, un periódico que empieza a dar nuevos productos, que eso hace mucho daño a las revistas, el semanal, los suplementos, todavía no había llegado a las vajillas y a las mantas y a estas cosas, afortunadamente, y que se convierte en lo que ha dicho uno de los especialistas en estudiar, en referencia dominante. Dice referencia dominante, un poco lo que habían sido los Trufo y Cuadernos, esto de que ibas con Triunfo debajo del brazo y era ya como un icono, lo leyeras o no, era un icono del progresismo antifranquista. Va a ser el país en los años de la transición, ¿no? Cuando todos íbamos a ver qué ha dicho el país, ¿no? Esta referencia dominante en un sector social del centro izquierda. Los estudios sociológicos, las encuestas sociológicas dicen que España se situaba mayoritariamente durante esos años en un espacio de centro izquierda. Sería el que compraría el país, y también de manera más marginal el diario 16, que surge de Cambio 16, de la gran crisis, cuando se vaya a Pedro J y el fin del mundo y las cosas también. Mientras tanto, la derecha, pues ahí sería con el ABC, que compaginaba en un discurso hacía coherente en su defensa férrea del franquismo con el apoyo, por supuesto, a la monarquía restaurada, y ya no hablemos del Alcázar y la extrema derecha. Seguía durante esos años todavía la cadena de prensa, ¿no? De comunicación social, se rebautizó del movimiento. La cadena de medios de comunicación social del Estado, que tendrá que esperar a la victoria socialista para que sean a partir del año 83 privatizados.
todos con fortísimas pérdidas. Es decir, se mantienen durante esos años a base de inyectarle muchísimo dinero, incluido el pueblo de Emilio Romero, que pasa a ser un colaborador así con el país, un maestro de periodistas de raza, estas cosas que se decían entonces, ¿no? Y que se mantiene artificialmente hasta que al final el gobierno socialista decide privatizarlo. Y aquí llego a la última pregunta. Precisamente pensando en estos diarios franquistas que se mantienen a base de enviarlo a las delegaciones de sindicatos y a las instituciones del régimen y a base de inyectar dinero. ¿Fracasó la dictadura franquista entonces en el adoctrinamiento de los españoles? Bueno, pues sí, algo podría contestar. Pues bueno, parece que no hay mucho acuerdo entre los especialistas, ¿no? Bueno, nadie ha tratado así explícitamente el tema, pero si uno busca la contestación a esta pregunta, que a veces hay que hacerlo, mira pues lo que ha dicho Septiembre Madero o Elisa Chulia, pues hay contradicciones, ¿no? O sea, algunos dicen que la prensa franquista, como hemos visto, que dicen los propios periodistas franquistas, no goza de ninguna credibilidad, es un lenguaje apolítico, amenazador, no es una prensa persuasiva, sino coactiva, es decir, como has dicho tú, de las famosas emisiones radiofónicas de Kiko Millano, durante muchos años la prensa franquista o va a dar miedo o va a hablar, como ese ejemplo que pongo, del ABC de los viajes de los ministros, ¿no? O otros que dicen, no, cuidado, a partir de los años 50, ya lo vemos en los años 60, hay una especie como de evolución silenciosa, esto que parece que desde arriba no se ve mucho, pero que por dentro sí que se produce, que con un aumento de del pluralismo limitado, como siendo la tesis de Lille, del franquismo, al menos del segundo franquismo, como autoritarismo, pluralismo limitado, y hace que sí que hay diferencias entre ya el ABC, el español, el pueblo, el arriba y los muchos arriba que había entonces, ¿no? Y entonces eso sí que va abriendo, va poniendo las bases de una futura esfera pública de debate. Yo creo que si el franquismo es bastante probable que fracasara en su empeño de construir una hegemonía cultural, fascista evidentemente, y luego nacional y católica, que fuera capaz de borrar el recuerdo, la memoria, lo que había sido otras culturas, las que representan el exilio, democráticas, que van siendo reconstruidas por la oposición. Lo que no tengo tan claro es que no tuviera éxito a la hora de promover una socialización desmovilizadora, es decir, que persiguiera la pasividad social, ¿no? Y aquí he pensado también en la disyuntiva que se plantean los estudios sociológicos sobre el tema, que tampoco se ponen de acuerdo, ¿no? Y podemos pensar en dos de las grandes interpretaciones sociológicas de la transición, la de Víctor Pérez Díaz, de la emergencia de una sociedad civil, que representaría muy bien las revistas de las que he hablado, ¿no? Las revistas Con Triunfo, Parados para el Diálogo, etcétera, de cómo los cambios económicos y sociológicos desde finales de los 50 y sobre todo en los años 60 hace que al margen de las estructuras políticas del Estado franquista que se queda ahí fosilizado, hay una emergencia de lo que él llama la sociedad civil en esta conquista, como he dicho antes, de espacios políticos y culturales, que va a ser la base de la vitalidad de la cultura democrática durante la transición, que dice que va a marcar la agenda política. En el fondo, los políticos, no solo los que vienen del franquismo, también los que vienen del antifranquismo, lo que van a hacer en la transición es seguir el ritmo, la agenda que marca esta sociedad civil democrática, moderna y equiparable, homologable como queramos a la de cualquier otro país europeo. Frente a esto tenemos una tesis que en línea máxima sería incompatible, que es más que una tesis, se ha quedado ya casi como un concepto, una metáfora del franquismo sociológico, ¿no? Lo define Armando de Miguel y otros sociólogos. Esta idea de que el franquismo, sin embargo, quizás no de manera activa, pero sí de manera pasiva, inoculó en el cuerpo social esta idea del franquismo sociológico, de estas mayorías silenciosas, las mayorías grises, lo dicen antes los historiadores, el veneno del apoliticismo, el veneno, no sé qué ha dicho, de la indiferencia a lo público,
de la corrupción y de muchas de las cosas que muchos piensan o pensamos que están entre los déficits, los vicios o la baja calidad, como se dice a veces, de nuestra democracia actual. Yo ante todo, en ese sentido, creo que yo suelo optar siempre por una vía del médico, ¿no? Porque para eso me cuesta. Creo que es mejor hablar de cultura política de los españoles. Es bastante complicado, ¿no? Porque no hace justicia a la pluralidad y al conflicto mismo por diferentes sectores sociales. Entonces, hablar de una cultura de los españoles de una característica u otra, de baja calidad o de buena calidad, es desde mi punto de vista, pues problemático y discutible. Yo preferiría hablar de culturas políticas. Creo que el franquismo es verdad que fracasa en el ámbito de la alta cultura o el pensamiento, lo reconocen los propios, vamos a llamar, intelectuales franquistas, de Emilio Romero o Gonzalo Fernández de la Mora, cuando dicen hemos perdido la batalla del pensamiento, no tenemos revistas que puedan competir, o nuestras revistas, la revista de estudios políticos, no pueden competir ya con revistas como ella, ni nuestras editoriales, no pueden competir con el pensamiento progresista, el auge del marxismo, etcétera, ¿no? Una indigencia que yo creo que va a quedar en la derecha durante muchos años, ¿no? Es decir, cuando uno busca la cultura de la derecha, la España de los años 70 y 80, pues se encuentra pues poco, ¿no? Más bien desértica hasta el que viene José María Aznar a mediados de los 90, y una de las tareas que se pone, aunque Esperanza piensa que de manera muy incompleta, es esta recuperación cultural y esta reconquista cultural, porque yo creo que la razón todavía está bastante lejos de Corriere della Sera o de Times o Le Figaro, ¿no? Otra más éxito tuvo el franquismo, creo, en los medios de comunicación de masas de mayor audiencia y que podía regular mejor, que era la radio y la televisión. La radio consiguió que la radio franquista fuera bastante deplorable, consiguió, no sé, devaluarla como vehículo de comunicación frente a radios como la italiana o francesa, que en esos años tiene la participación de los intelectuales, de un nivel cultural altísimo. Pero sí que es cierto que la radio, la transición, y eso que yo creo que ha quedado como algo positivo, sí que ha estado a la altura de, no sé, de la riqueza de posiciones políticas y culturales de España. Más problemático es el caso de la televisión. Ahí es curioso que el régimen franquista opta por una televisión comercial. Renuncia muy pronto porque la televisión ya, claro, llega muy tarde, y ahí ya no quiere movilizar, no quiere educar. La cantidad de educación, es decir, ni siquiera se plantea una televisión educativa. Entonces se plantea una televisión comercial privada, con mucho deporte, con muchos concursos, con música ligera, que desmoviliza mucho, y ese yo creo que sí que va a ser, aunque luego en la transición, para que eso va a mejorar, va a haber espacios como La Clave, etcétera, que van a tener mucha influencia, por supuesto, yo creo que sí que va a ser una herencia que va a quedar del franquismo. Entonces, en este caso, yo creo que opto más por problematizar y por poner en diferentes niveles frente a la tesis de la sociedad civil modernizada y tal, que domina la transición y que nos homologa, y también la versión contraria de una sociedad, de una cultura democrática de pésima calidad todavía, apoyada por el franquismo. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaría retomar un poco con algunos elementos un poquito más de distancia conceptual de cómo se ha abordado a través de esta evolución histórica de la prensa, digamos, de la complejidad de lo que serían los sistemas mediáticos, ¿no? Que realmente es un aspecto que hasta muy recientemente no se ha trabajado de una manera comparada, es decir, así como los sistemas políticos, a partir de, digamos, de si tenemos un presidencialismo, un parlamentarismo con un sistema electoral, ya tenemos una lógica clasificatoria más o menos fácil, que en realidad es siempre muy complejas y distantes, pero que da para hablar de sistemas mayoritarios
o proporcionales y tal. En el caso de los medios, al ser una realidad institucional mucho más compleja, no se ha abordado hasta un relativamente reciente libro de hace 5 o 6 años, ¿no?, de Halim y Mancini, en el que, digamos, yo creo que es interesante observar algunas cuestiones de cómo se va construyendo históricamente la lógica conectadísima internamente, ¿no?, entre los sistemas de representación política con los sistemas de diálogo mediático, ¿no?, de cómo se representan las discusiones públicas en ese sistema de medios. Y simplemente es para apuntar 5 cuestiones para que las tengáis un poquito presente en esta mirada más histórica, ¿no? Una de las cosas que plantean ellos es la importancia de la gran prensa comercial, ¿no?, y cómo a su vez esto está vinculado previamente a un factor de bastante mayor largo plazo que tiene que ver con los procesos de alfabetización, ¿vale? Es decir, cómo los sistemas de medios que tenemos puede tener un sistema de prensa con una mayor centralidad social, con mayor número de lectores y tiradas mucho más amplias, y que hay una clarísima diferencia en Europa entre los países protestantes y los católicos. Los católicos, de media, hemos empezado a poner en marcha procesos de alfabetización pública casi 100, 150 años, ¿no?, posteriores a los protestantes, que, como sabéis, su protesta fue por querer leer, entre otras cosas, la Biblia en su propio idioma nacional, cosa que hace que tengan que lanzar a través de una sociedad civil estos procesos. A nosotros nos gustó el idioma imperial, el latín, lo tuvimos asumido durante mucho más tiempo. Era una manera de distanciarse de las clases populares que no lo entendían y mantener una distancia, ¿no?, cultural entre gestores, los grandes gestores culturales que fueron la gran industria cultural durante muchos siglos, evidentemente fue la Iglesia católica, ¿no? Simplemente era apuntar un primer elemento de largo plazo que hace que eso tengamos muy distintos procesos históricos, de ritmos históricos de alfabetización e incorporación de sectores más o menos amplios a el debate público. Otra de las cuestiones que apuntan como factor de comparación a largo plazo es la constitución y el funcionamiento de las escuelas de periodismo, ¿no?, facultades de periodismo, y bueno, aquí tendríamos una reflexión que creo que todavía yo no he leído un poco articulada, pero como, bueno, en buena medida las facultades de periodismo proceden de las escuelas de periodismo que la primera vez que se organizan en términos institucionales escuelas de periodismo es durante el franquismo, ¿no? Ya tenemos ahí una marca de arrancada un poco compleja, y que, vamos, yo llamaría una cuestión, con un ejemplo sobre una cuestión que a mí me llama muchísimo la atención en términos comparados, que las facultades de comunicación, por ejemplo, en América Latina y en cierta medida en Europa, pero en América Latina, donde yo las conozco más, conozco un poco más la vida universitaria, digamos, las facultades de ciencias de periodismo con las de ciencias de la educación, pedagogía y las de sociología son las facultades abiertamente progresistas, ¿no?, y donde tienes profesorado y movimiento estudiantil, cosa que aquí, en el caso de la Complutense, tenemos algunos profes pero una gran mayoría, ¿no?, de profesorado, bueno, concretamente, yo creo que en psicología, ciencia de la educación, y incluso en psicología, ciencia de la educación y ciencia de la información, tenemos una cantidad seguimos teniendo una cantidad de catedráticos del Opus Dei, porque la escuela madre es la Escuela de Periodismo de Pamplona, del Opus Dei, ¿no?, que nos sigue pesando en los contenidos que se siguen dando. A mí, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención de las facultades de Ciencias de la Información es que todavía los estudiantes manejan a mí, una idea que me parece bastante terrible, que es la idea de Goebbels, ¿no?, de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, ¿no?, y que cómo es posible que sigamos manejando, ¿no?, una idea que desde el punto de vista ético
Por eso, no, si funcionaron, que sí, lo terrible es que funciona. El problema es que, digamos, que tendría que haber una dimensión un poco de reflexión crítica que te diga, bueno, formar profesionales con estas consignas es un poco delicado. ¿De dónde se deriva otra de las variables que analizan estos autores, que se llama el alineamiento partidario, ¿no? El alineamiento partidario entendido como una lógica de alianzas político-mediáticas entre partidos y medios, que en el sistema que ellos, en los modelos que ellos comparan, que comparan el liberal atlántico, digamos, inglés norteamericano, con el centroeuropeo corporativo alemán escandinavo y el más del sur, que somos nosotros los latinos, esto es una característica propia de los latinos que nos aleja de esa idea de la deontología profesional, de esos principios que tenderían un poquito más hacia la objetividad, ese distanciamiento del periodista en esa labor de mediación social que nos ayudaría a los ciudadanos a entender una complejidad social en la que él hace una labor de reductor de información, de facilitarnos una serie de cuestiones en las que se presupone que sigue habiendo un equilibrio básico, ¿no?, en esa ponderación de la objetividad, que en España tenemos dificultades para crear, evidentemente, que queda en evidencia cuando vemos cualquier tertulia en la que no hace falta que sean los políticos, porque ya tienen periodistas que defienden las posiciones de los políticos casi mejor que los políticos, ¿no? E incluso, yo creo que, bueno, como podemos estar viendo últimamente en las tertulias, con una agresividad que está fuera de los parámetros deliberativos que se presuponen en una mínima perspectiva liberal, ¿no? En ese sentido, pues bueno, tenemos ahí el último, no sé si habéis visto que Alfonso Rojo ya ha anunciado la sexta, y está ahí un poco más alejado de que se le ha metido en juicio, ¿vale? Pablo Iglesias le ha metido en juicio, una de las últimas pasadas, ¿no? A donde voy es que hay una parte de una impunidad discursiva, ¿no?, que en la esfera pública que no tiene como un dispositivo de control, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también digamos, estos grandes elementos un poco estructurantes de largo plazo, con los que convivirían otro montón de regulaciones fundamentales, tipos de los consejos audiovisuales que existen en Europa, que estipulan cómo regular con la presencia de una sociedad civil más o menos abierta, cerrada a los profesionales de los medios, o con el mundo de la educación, del mundo de tejidos asociativos que conforman parte de las decisiones que pesan sobre la programación, sobre los horarios, sobre el tipo de emisiones que se pueden hacer en esos horarios, si hay o no hay televisiones educativas, una serie de elementos, digamos que ciudadanizan la esfera pública y el comportamiento de los medios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que más o menos comparto el espacio de esa mirada intermedia que planteaba Javier para, digamos, concebir en qué medida pues nuestras esferas públicas, nuestros medios se han modernizado de manera más o menos razonable, y hasta qué punto, realmente las grandes mayorías ciudadanas han quedado vinculadas a qué perspectiva comunicacional, ¿no? Y yo creo que ahí también habría que mirar un poco más, y creo que nos falta trabajar en ese sentido un poco más las proporciones, ¿no?, entre, digamos, lo que podrían ser esas minorías que potencian un relativo pensamiento crítico y las que estructuran estas masividades de una mirada cultural banalizadora y desciudadaniza, ¿no? Que yo creo que aquí eso tiene una particular gravedad desde el punto de vista de qué papel tendrían que haber jugado los medios en una situación de tan prolongada ausencia de pedagogía política. Es decir, que el franquismo educó casi a 3 generaciones que había que haber recompuesto
en términos informativos, con una labor un poquito más voluntariosa y con mayor voluntad de incidencia, mayor voluntad política de incidencia en términos de, bueno, ciudadanizar, y cosa que yo lamentablemente ahí veo como cierta cultura de la obediencia heredada del franquismo fue aprovechada durante la transición activamente por los nuevos actores políticos, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente esa es una de las rémoras que nos quedan en términos de nuestras culturas políticas, esa cultura política mayoritaria que sigue estando despolitizada y muy alejada de la esfera pública, crítica, digamos, la que te lleva a pensar la realidad social desde una mirada digamos, proyectiva, es decir, cómo me ubico yo aquí, y que creo que lamentablemente el panorama de medios donde lo habíamos dejado no ha evolucionado de manera muy favorable a lo largo de los 90, y eventualmente tenemos una sorpresa agradable a finales del 2000 que ahora me remito. Es decir, que un poco yo creo que esa ocupación de ese espacio ideológico para representar el centro-izquierda del país lo logra hacer de manera bastante excluyente. No podemos olvidarnos que incluso por los 80 y a lo largo de los 80 y 90 caen varias cabeceras que intentan posicionarse en ese espacio también. Yo recuerdo la más militante, que estuvo vinculada a un profesor de la facultad, Jesús Ibáñez, que intentaron traer Liberación, no sé si recordáis, en el 86-87, hasta después el Independiente o Sol, ¿no? Y en ese sentido, pues... No, es que se quedó... y la verdad que, bueno, más o menos queda estabilizado el sistema de prensa con ese espacio a la izquierda, centro-izquierda del país, con el ABC en la derecha y esa transformación que va a vivir el mundo, digamos, día 16, en su transformación al mundo, que no nos podemos olvidar que encima pivota en una, digamos, un objetivo liberal por el papel jugado por Pedro J. en el tema GAL, ¿no? En ese sentido, digamos, que el país, digamos, como espacio de centro-izquierda, había ocultado una serie de informaciones en línea con una razón de Estado, cuando menos criticable, cuestionable, y que ese espacio, digamos, en buena medida lo gana el espacio de centro-derecha que va a intentar representar Pedro J. en el mundo, y la evolución que evidentemente va a tener después ya con la recomposición conservadora que va a lanzar Aznar a partir del año 96, y que ahí ya va a coincidir un poco con el traslado de toda la revolución tecnológica, de la revolución digital que se va produciendo a lo largo de los años 90 al ámbito televisivo. Yo no sé si recordáis pues aquella famosa guerra de las plataformas digitales a lo largo de los años 97-98, en la que, bueno, directamente hubo una batalla política, judicial, en la que, aprovechando los recursos de la privatizada Telefónica, con aquel presidente Villalonga que era, ¿no? Habían sido compañeros de pupitre de Aznar, no sé si recordáis, pues se traza aquella nueva reformulación del panorama mediático que llega a los juzgados, se están un par de años compitiendo, nos hacen competir a la ciudadanía. No sé si tenéis presente aquellos de los codificadores, que Canal Plus saca su propio codificador, Vía Digital saca su otro codificador, Europa mirándonos con los ojos como platos diciendo, pero ¿cómo se pueden hacer así las cosas? Y bueno, en ese sentido, finalmente, en el año 2001-2003 se va a terminar el problema fusionando esas archivías plataformas digitales en Vía Digital, plus sin mayor problema, ¿no? Desde ahí vamos a ver cómo la propia dinámica descentralizada de la nueva televisión digital va a hacer que en las distintas comunidades autónomas la propia mayoría política y la discrecionalidad que permite la legislación tengamos una situación de desequilibrio tan grave desde el punto de vista de las licencias que se conceden, unas
sobrerepresentación, yo creo que incluso insostenible desde el punto de vista del mercado, de las propuestas de la ultraderecha más conservadora, que digamos, tiene una sobrerepresentación televisiva de que no tiene no hay sector sociológicamente tan masivo en la sociedad como para tener tantas cadenas de televisión, y que bueno, se irán consolidando a lo largo de la primera década del milenio con más o menos tensiones, éxito, que cabe volver sobre ello más adelante. Apuntar en el año, digamos, como ya empezamos a tener las primeras muestras con la progresiva apropiación por parte de los movimientos sociales, ya en el marco de una movilización de alcance transnacional, con la presencia de lo que se llamaron los tejidos antiglobalización, trabajando en distintos ámbitos y aspectos. El Foro Social Mundial, que se pone en marcha a partir del año 2001, donde tendríamos un poco la primera aparición, digamos, de unos nuevos espacios mediáticos, con un protagonismo ciudadano, donde ya no saltamos la mediación de la empresa periodística per se, y tenemos un poco a estos ciudadanos, yo creo que el caso más claro fue la experiencia de Indymedia, ¿no? Es decir, esos digamos, ciudadanos que hacen de reporteros en las dinámicas de acción colectiva, con conflicto por delante, y que incluso buena parte de sus imágenes tienen no solo una labor informativa al ser difundida, sino incluso tienen una labor política de contención del conflicto en el propio desarrollo de la acción colectiva. Y incluso, como pasó en el caso posteriormente, como se vio en los juicios recientes de Génova, después de la represión policial en Génova en julio de 2001, tienen hasta carácter probatorio para las causas judiciales, ¿no? En ese sentido, pues hubo un primer posicionamiento de ese mediaactivismo que no pararía de evolucionar hasta el día de hoy. Y en este sentido, pues bueno, nos vamos a perder un poco la intervención de Víctor, que era muy interesante en una reflexión en torno a Wikileaks y todo lo que ha implicado este activismo radical de liberalización, de liberación de información, que en buena medida es pública, y por las políticas securitarias los estados tienen en buena medida acotada y controlada. Marcaría un punto de inflexión un poco en estos momentos de descubrimiento de la ciudadanía, de cómo opera la lógica comunicacional en el marco de los atentados de Atocha de 2004. No sé si recordáis la crisis informativa que se dio en torno al atentado, que bueno, pues aquí teníamos, ¿no? Perdón, había alguna... Tenemos, no sé si recordáis, esa portada que el País terminó sacando, pero que estuvo editada incluso, que directamente se le adjudicaba el atentado a ETA, ¿vale? Es decir, lo que me refiero es que aquí un poco hubo un momento muy importante de esta situación un tanto tan surreal, como que la gente en un país ya del siglo XXI con acceso a internet, o sea, podemos estar viendo las portadas de libros de periódicos ingleses diciendo una cosa, y aquí ver a nuestras autoridades locales mintiendo de la manera más descabellada, ¿no? Y el problema es que ahí no solo nos mintieron las autoridades con su carga de cinismo más brutal, sino que estas autoridades llamaron por teléfono a los directores de cada uno de los medios, y todos los directores de los medios se opusieron al servicio de la razón de Estado.
Cuestión que evidentemente los invalida desde el punto de vista de su función social, ¿no? En el sentido más prosaico de una función social, de que usted tendría que estar mínimamente, digamos, desconfiando de una información, que usted tiene una información alternativa que ya es de suficiente calado como para tener que hacer esto, cuando además hacía recién un par de años te habías visto una gestión informativa como la de la catástrofe del Prestige, que también tuvo esos demonios. Yo la verdad que recuerdo, ¿cómo se llamaba? Recuerdo la entrevista que dio el director del País, del momento, el lunes siguiente, intentando justificar las llamadas. Severio, en aquel momento era Severio, y realmente fue aquello, yo creo que, digamos, la mediocridad intelectual y ética de aquella entrevista, bueno, pues nos hacía cuestionar a los lectores de muy largo plazo del País un poco qué estaba pasando con este periódico, ¿no? Por su parte, también tuvimos una primera reacción social importante, como fue la propia protestas en el marco de las sedes del PP, en las que la gente se empezó a personar allí, convocadas no por redes sociales todavía, sino por el SMS que fue el movimiento PRE. En ese sentido, pues me pareció importante apuntar esta fecha, y también me parece importante apuntar desde el punto de vista periodístico, 3 años después de estos acontecimientos, la aparición del periódico Público en septiembre de 2007. No deja de ser también una operación salida desde el propio interior del Estado, con apoyo del propio Zapatero, porque estaba indignado de cómo el Grupo Prisa a través del País estaba apoyando en las anteriores elecciones municipales, habían apoyado de hecho más al candidato de PP, Gallardón, que a Miguel Sebastián, que había sido el candidato socialista. En ese sentido, pues un poco, me voy a hacer una reflexión en el propio PSOE de la necesidad de salir un poco de esa situación donde no se sabe quién tiene atrapado a quién, si el PSOE al país o el país al PSOE, para abrir un nuevo espacio de reflexión con unos empresarios que se proponen abrir una nueva agenda informativa, y que, bueno, yo creo que habrá que analizar retrospectivamente en su momento el papel que ha jugado el Público entre septiembre de 2007 y enero de 2012, que dejó de aparecer en papel. Creo que es importante situarse en que ese cambio en la dieta informativa y esta proteína crítica que entró con el Público, estamos hablando de proteína crítica en el sentido de que se tocaron temas tabús que no se habían tocado nunca en el resto de la prensa escrita en los años de democracia, sobre todo, digamos, desde el punto de vista institucional, lo que sería Corona, República y digamos, algunos elementos importantes, yo creo, en relación a, digamos, las agendas de los movimientos sociales, entre ellos el de memoria histórica, que hasta ese momento también había tenido muy poca presencia. Bueno, más allá del manejo empresarial tan delicado y complejo, que terminó teniendo una salida bastante triste y patética para el grupo empresarial comprometido con sus trabajadores, en esa implosión de este periódico pues han aparecido medios, ¿no?, como el diario.es, La Marea, Mongolia, que no dejan de ser 3 referentes críticos importantes del momento, ¿no? Y bueno, no, la verdad que no sé si comentar un poco algo de la historia de Podemos, o lo dejamos un poquito más adelante. Simplemente os mostraros simplemente esto para provocar un poco el debate, que es este cartelito, que tiene una definición un poco baja, pero tiene bueno, pues digamos, a mí me gusta
un poco acotar este aniversario de 4 años que pasaron entre el 25 de mayo de 2010, que hicimos este 99 segundos, One Step Beyond, que venía a hacer así un paso más en el... Era una imitación del programa de 59 segundos que se hizo en la tele, ¿vale? Como veis, nos dedicamos a la transición, a la calidad democrática y a la impunidad. Estaba el compañero Medero, el compañero Pablo Sánchez León, Carlos Eslepoy, como sabéis, el abogado de la querella argentina, el profesor Ramón Cotarero, una de las pocas, digamos, figuras biográficamente vinculadas a la transición, junto con Enrique Curiel, que quisieron ir a este debate. Invitamos, os digo que a la gran mayoría de los padres de la transición, me refiero a los grandes teóricos de la facultad, y ninguno quiso venir un poco a debatir lo que creíamos que era un momento de reflexión importante. Vale, es decir, simplemente este fue a través de un colectivo que teníamos en la universidad y que nos veníamos planteando cómo los estudiantes acudían cada vez menos a las actividades extraacadémicas, más o menos en formatos clásicos, con conferencias y mesas redondas bastante, digamos, poco dinámicas, y llamémoslas, y que tenían muy poca afluencia de público, y aquí logramos llenar el polivalente, casi más de 500 personas, con un grupo de pie en la plaza, en la parte del fondo del salón polivalente, que hasta ese momento solo lo habían llenado pues presidentes, visitas de presidentes latinoamericanos en el facultad. Este programa, al día siguiente, cuando lo vio Paco Pérez de Teleca, llamaron a Pablo Iglesias para hacer la tuerca, ¿vale? Es simplemente este momento de que justo hace 4 años se hizo este trayecto de la acumulación de capital comunicacional y mediático de Pablo en la tuerca en Teleca, y después el desagüe en público, el acceso a las distintas tertulias de las televisiones generalistas, y bueno, pues digamos, como esta mezcla de capital mediático, yo creo que un discurso relativamente renovado y una capacidad evidentemente comunicacional excepcional como orador de Pablo, pues bueno, pues ha tenido un impacto político sorpresivo en las elecciones de ayer contra Pedro Carlos. En ese sentido, pues bueno, como había apuntado desde el principio Mirta, ¿no? Que la cuestión son 2 temas que solemos tratar de manera incluso disciplinaria, de manera muy alejada, pero que, como vemos incluso en términos históricos, vemos como las propuestas políticas y las periodísticas estaban absolutamente imbricadas desde los comienzos de la política moderna, y en ese sentido, bueno, pues hay salud, creo. Bueno, pues yo me quedo por aquí. Si queréis, ya abrimos uno de palabras.